hay una tendencia ahorita de hacer un diagnóstico de lo que en psicoanálisis se conoce como estructuras. O sea, esta cosa de si eres un histérico, un obsesivo, un psicótico, un perverso, y a partir de ahí como elaborar ciertos manuales o cierta, pues nuevamente cierta generalización para decir, bueno, si llega un paciente histérico al consultorio, tengo que hacer esto. Así, no sé, ahorita me suena, hay un libro de psiquiatría, no sé si lo has visto alguna vez, que se llama Psiquiatría Clínica Aplicada, de McKinnon. Y él, bueno, parte desde un enfoque psicodinámico y habla como sí de la neurosis histérica, la neurosis obsesiva, cómo trabajar con un psicótico, cómo así, y me suena un poco como a esa cosa. Eh, Tiene cosas rescatables por ahí para pensar algunas cuestiones, pero ciertamente a mí me genera como mucho ruido esta cosa ajá, llega un paciente y nosotros decimos, bueno, es un histérico. Y ya es como una forma así de decir, tú eres esto y a veces como que digo, bueno, criticamos como a la psicología por esta cuestión de los trastornos y los manuales que sirven como a ejercicios normativos de poder y todo eso. Y yo me pregunto si no se está cayendo como en lo mismo en esta cuestión de diagnostiquemos la estructura. O sea, a mí me genera como muchas dudas. O sea, ¿qué es hacer un diagnóstico además? O sea, Además, ahorita que dices esto, una mujer que iba al consultorio hace tiempo dejó de ir por asuntos de la pandemia y me marcaba para preguntarme si ella era border. Entonces, eso es un problema. Tal como ahorita lo mencionaste y lo que estabas diciendo también al principio, como la sustancia o la esencia, como que ella es border. Una persona que es histérica, como haciendo mucho énfasis en ese es, porque está como determinada por ese diagnóstico, ¿no? Que entre eso y toda esta crítica que se hace a la psicología, pues evidentemente no hay mucha distancia. Porque incluso hasta la forma de hacer diagnósticos, hay como hasta formas de hacer diagnósticos, ¿no? El psicólogo que diagnostica pues tendría que tener pues entrevistas, anamnesis, todo lo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Y apoyarlo con pruebas psicométricas, sacar un diagnóstico y un tratamiento y una cura, ¿no? Como muy médico el asunto. Pero el problema en psicoanálisis es partir de la idea de que se puede hacer un diagnóstico y, como comentábamos hace rato, diagnosticar al sujeto del inconsciente. Porque haciendo la diferencia con persona y sujeto, es que el sujeto aparece pues cuando yo no soy, ¿no? Cuando yo no quería decir eso, yo no quería pensar eso. Ahí donde yo no soy, donde, digámoslo, yo no, ese es el sujeto del inconsciente. Entonces, incluso hasta metodológicamente, pues es un gran problema, porque ¿cómo haces una metodología para diagnosticar algo que no es? Es muy complejo. Entonces, no podríamos partir de ahí con respecto a la posición del analista y mucho menos hacer esta tendencia a la generalización, ¿no? Porque ya no estaríamos escuchando a un sujeto, estaríamos escuchando ni a la persona, estaríamos escuchando al diagnóstico. Seguramente te ha pasado que llegan, apenas que hablaste con Liora, es muy común en los niños. Sí, doctor, aquí está, tenga, ¿no? Te dan el diagnóstico en lugar de que te digan algo del niño. Entonces te lo dan porque este es mi hijo, esta hoja es mi hijo, léalo. Y entonces yo lo que hago, evidentemente, pues, es tomar la hojita y la dejo por ahí, sí, ¿no? Como usted hable. sí. Y muchas veces te sorprendes de que no saben nada de sus hijos. No saben nada. Una chava que estaba asesorando su tesis conmigo me hablaba, ella trabajaba en una guardería. Llegaban niños de 40 días de nacidos, y cuando les hacía la entrevista a los papás,
ya con los hijos como de 2, 3 años, no tenían ningún dato de anamnesis. O sea, no sabían ni cuándo gateó, ni cuándo dejó el biberón, nada. Y decían, pregúntele a la maestra tal. Y entonces la maestra tal sabía todo de los niños. Y creo que eso es como muy similar a lo que pasa con un diagnóstico, ¿no? Como yo no sé nada de esta persona, aquí está el diagnóstico y trabaje sobre el diagnóstico, no trabaje sobre lo que dice incluso el paciente. Claro. Ahorita que mencionabas esto, pensaba que precisamente cuando vino Liora, comentaba que los niños son acusados de autismo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que para ella estos diagnósticos más bien habría que hablarlos como en términos de una cierta acusación. O sea, de tú eres esto, y de cierta forma también como una especie de condena.